acuerdos comerciales entre Estados Unidos y los distintos países, en este caso la Unión Europea. Vamos a hablar de esto con Janina Lojo, especialista en comercio internacional, que ya está conectada con nosotros. Hola Janina, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás observando este nuevo acuerdo, ¿no? Recordemos que Estados Unidos había impuesto aranceles altísimos para China y luego se retrajo, ¿no? Lograron establecer un acuerdo. Lo mismo está ocurriendo con la Unión Europea. ¿Qué paralelismo podemos hacer entre ambos? Bueno, en principio la Unión Europea ha presentado una nueva propuesta a los Estados Unidos. Sí. Las conversaciones estaban estancadas, podemos decir en una especie de punto muerto, y lo que está ofreciendo en este momento la Unión Europea es llevar adelante ciertos recortes por fase, eso es importante, o sea, sería progresivo, en bienes que considera la Unión Europea no son sensibles y además plantea acuerdos de cooperación, en donde en lo que es el sector energético, inteligencia artificial e infraestructura digital. Básicamente, la Unión Europea lo que también está haciendo es preparándose en caso de que Estados Unidos rechace, ¿sí?, las ofertas que está haciendo en bloque, porque prepararía aranceles de represalia que impactarían en unos 108 mil millones de dólares para los Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es a una Unión Europea muy firme en cuanto a las negociaciones. La Unión Europea no está dispuesta a sostener este arancel mínimo que Estados Unidos parece querer sostener, que es el del 10%, y por otro lado vemos a Estados Unidos que está en una postura más conciliadora, lo vimos con China, pero también con estas previsiones o con ciertos resquemores a la hora de negociar. Hasta un punto está dispuesto a ceder, más allá de eso ya no. Claro. Janina, con respecto a esta postura de Estados Unidos, ¿no? Donde obligatoriamente tuvo, ¿no?, que retraerse con estos aranceles, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en China necesita muchísimo el ingreso de distintos productos, distintos insumos para su economía. ¿Qué te parece estos acuerdos? ¿Eran necesarios? ¿Es posible que Estados Unidos, tal como lo quería Trump en su momento, pueda elaborar todo lo que necesita para sostener la economía de su país? A ver, es prácticamente imposible que un país pueda producir por sí solo todo lo que necesita para subsistir, ¿sí? Porque necesita incorporar productos que ni siquiera tiene. El caso más significativo, por ejemplo, es el de las tierras extrañas, ¿sí? Que lo que hizo ahora China es levantar la prohibición que había establecido para lo que es exportación de tierras extrañas. En el caso particular entre Estados Unidos y China, con el nivel de aranceles que se estaba manejando, el comercio se había vuelto inviable, Claro. y esto estaba haciéndose sentir tanto en la economía china como en la economía norteamericana, lo cual forzó a que ambos países tuvieran que sentarse a negociar, y es lo que vimos, esta suspensión por 90 días, con aranceles más bajos, China ofreciéndole 10% para que tributen los productos norteamericanos que ingresan, y Estados Unidos poniendo un arancel del 30%. Sin embargo, y acá voy a hacer la aclaración, Sí, Estados Unidos salió con los tapones de punta contra los chips, particularmente de Huawei, y todo lo que claro. sea, está haciendo una campaña muy fuerte contra la empresa Huawei y haciendo una recomendación que luego retiró de que los países aliados no utilizaran este tipo de tecnología. China dijo que esto podía considerarlo como una violación de las negociaciones. Es importante remarcar que si bien este acuerdo tiene 90 días y que se va a continuar negociando, no se puso una próxima fecha de negociación. Claro. Se cree que podría ser en la próxima reunión en Sudáfrica, que se va a dar en el marco del multilateralismo que aún funciona, porque no todo el multilateralismo está funcionando, pero tampoco hay certeza sobre el tema. Así que yo te diría que ambos países necesitan de Claro. ambos, ¿sí? Se necesitan mutuamente, esa es la frase correcta, se necesitan mutuamente, pero en este momento parece que han conseguido lo que necesitaban para poder seguir por un tiempo, y es probable que hasta que no se acerque el vencimiento del plazo, como está pasando con la Unión Europea,
se ve un cierto estancamiento en las negociaciones. Hay Claro, muchos puntos del acuerdo que no necesita resolver Estados Unidos, como por ejemplo la cuestión de la propiedad intelectual, que no está de acuerdo cómo la maneja China y quiere garantías en la protección de la propiedad intelectual. claro. Janina, con respecto a lo que necesita China de Estados Unidos, ¿cuáles son los productos principales? No, China necesita el mercado norteamericano por sobre todas las cosas, Claro, porque es el principal destino de sus exportaciones, bien, pero aparte, bueno, compra cereales de los Estados Unidos. Eh, la agarró en este momento con los aranceles recíprocos bastante bien parada en cuanto al aprovisionamiento para los primeros tiempos. claro, Por eso China está redireccionando su consumo principalmente en lo que tiene que ver con carnes y cereales a lo que es Brasil y en segunda instancia Argentina. Por eso este acuerdo que se firmó con la principal empresa de ventas online que sí, tiene China, una de las más importantes a nivel mundial, para colocar la carne argentina en China. Esto está claro, relacionado. También hace unas semanas atrás se firmó una carta de intención para incrementar entre lo que serían empresas proveedoras de granos y representantes chinos para incrementar las exportaciones hacia China. bien. Perfecto, Janina, es clarísimo esto que contás y me parece sumamente necesario. Te pregunto la última, con respecto a las políticas que lleva adelante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Estos aranceles tienen que pasar por distintas categorías para que sean aprobados y ejecutados en el momento? ¿Cómo es la política para llevar adelante? Tengo entendido que estos aranceles que había impuesto todavía no los había establecido de manera legal para que empiecen a regir. No, los aranceles comenzaron a regir porque está Ah, ok. utilizando un mecanismo legal que es Sí, parecido a lo que nosotros tendríamos acá como un decreto de necesidad y bien. urgencia. Bueno, está utilizando una ley que le permite modificar sin tener que pasar por el Congreso los cuadros tarifarios. Claro, bien, clarísimo, Janina. Buenísimo aclarar este punto importante. Gracias por estar en comunicación. No, gracias a vos, Paz, un placer y que tengas buenas tardes. Hasta luego. Yanira Lojo, especialista en comercio internacional, charlaba con nosotros como siempre por la pantalla de Canal E.